Bueno, creo que estamos en directo. Sí. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Depende del punto del planeta en el que te encuentres, si nos eliges ver. Mi nombre es Mar Clarós, sesión de Galletas de Vida, un jueves más. Ya llevamos más de un año con este espacio tan precioso. Y hoy me escuchas decirlo siempre, ¿verdad? Y a lo mejor puedo ser algo pesada, pero es que es así. Es la magia de abrirnos a la vida, de escuchar a otras personas y me llegan personas que no conocía a través de otras que también acabo de conocer. Y es el caso del invitado de hoy en Galletas de Vida, Juan Cruz. Bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Juan Cruz Martínez Sainz. ¿Lo digo bien? Exacto, Juan Cruz es nombre compuesto, ¿eh? Muchas veces da lugar a confusión, pero es nombre compuesto, Juan Cruz. Juan Cruz Martínez Sainz. Vamos a incluir a papá y a mamá, que gracias a ellos estás aquí. Por supuesto. Y además la importancia que tiene el nombre, los apellidos, el primer apellido, el segundo apellido. En numerología kármica se trabaja mucho con los apellidos. Todo es importante en un mundo cuántico donde la casualidad, por supuesto, no existe. Bien. Juan, me lo pasa nuestra querida amiga o mi querida amiga Rosa María Vargas, porque creo que te entrevistaron ellos, ¿verdad? Y me dijo, te paso este contacto, que es un chico maravilloso, que te va a encantar. Y yo llamé a Juan y estuvimos hablando un poquito, le estuve explicando y él encantado accedió a estar aquí acompañándome en Galletas de Vida. Pues hace como 2 meses o así que pusimos la fecha, más o menos, y aquí ha llegado el día. Y vamos a compartir un tema que pareciera que ahora es como muy importante, ¿no, Juan? Que es como ya se nos ha acabado el tiempo de entrenamiento y hay que salir a la cancha a jugar. ¿Qué es el soltar lastre? Vamos a hablar qué es eso, ¿no? De soltar lastre y que al soltar lastre entramos en ese despertar interno que también, ¿no? El despertar, ¿no? Que pareciera que es algo que es fuera de nosotros, pero es algo como muy de dentro, ¿no? Pero Juan tiene otra profesión. Juan es director de una sucursal del sector enológico, del sector vinícola. Ahora nos vas a explicar un poquito en detalle exactamente qué haces y que en un momento dado, pues por un tema personal, un tema de un pequeño síntoma, no le acaba de cuadrar lo que le dice la medicina y decide investigar más. Y a partir de ahí él empieza todo un caminar, todo un recorrido a lo largo y ancho que le lleva a este momento y al hecho de que está aquí. Ese es el motivo por el que estás aquí. Toda esa experiencia que has vivido y vienes a darnos tu testimonio, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver si nos está viendo, si estáis por aquí ya conectados al directo, decirnos si se escucha bien, si se ve bien y vamos a seguir. Bueno, Juan, explícanos un poquito. Eres de La Rioja, ¿no? Sí, bueno, yo vivo en Logroño, en La Rioja. Suelo hablar bastante, ¿eh? Quiero decirte que si ves que me enrollo, me cortas, que no hay ningún problema. Vale, Yo te quería, eres de La Rioja, era para poner en contexto esas tierras tan bonitas, de ese espacio en España. Cuando eras niño, ¿a qué jugabas? ¿Y a qué te imaginabas que ibas a ser de mayor? Pues mira, cuando era niño, justamente mi niñez no fue la niñez esperada. No era la niñez que cualquier niño hubiera deseado, ¿no? Pero que hubiera deseado desde el punto de vista mental. Y fíjate cómo me has abierto ya el camino. Cuando yo tenía 4 años, mi padre cae enfermo de cáncer de estómago. Y él estuvo durante 5 años con este terrible cáncer de estómago, estoy hablando hace más de 50, cuando entonces no había las posibilidades que tenemos ahora para evitar el dolor y no había los paliativos ni los avances que tenemos. De hecho, a él le llegaron a poner hasta 30 inyecciones diarias de morfina
Wow. Sí, sí. Y mientras él estaba en la habitación, yo recuerdo vagamente que estaba en el salón, ¿no? Y esta fue mi infancia, esta fue mi niñez. Es decir, yo pensé, porque él falleció cuando yo tenía 9 años, y desde mi ignorancia, que es lo que más nos separa de nuestra chispa divina y de lo que en realidad somos, ¿no? De nuestra divinidad, tanto el ego como la ignorancia. En este caso, mi ignorancia hizo que yo pensara que luego, con los años, eso se olvidara, ¿no? Y simplemente, olvidándose, uno puede recuperar la vida. Porque claro, no fue solo la infancia, la niñez fue la infancia, pero luego fue también la adolescencia, fue mi época adulta, porque pues mi madre realmente acusó mucho esa falta. Y claro, yo hasta mis 43 años vivía en un mundo terrenal donde pensaba que solo existía este personaje que somos, ¿no? Y en ese momento, por un hecho concreto bastante traumático, es cuando empieza un camino bastante diferente, ¿no? Y que, digamos que experimento una muerte y resurrección, ¿no? En vida. Ahí empieza sin ser consciente, como nos pasa a la gran mayoría, ¿no? Que a lo largo de nuestra vida nos van aconteciendo pues hechos que nos van marcando, pero que vamos como pues ese hámster, ¿no? En la rueda, creyéndonos que solamente existe esa rueda y bueno, pues nos hacemos adultos y nos suceden cosas. ¿Qué hace a los 40 y tanto, no? Has dicho que dices, hoy que aquí hay más cosas o aquí tiene que haber algo más. ¿Qué sucede en tu vida, Juan? Bueno, 43, justo recién cumplido los 44, entro en lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Entonces yo entré en la noche oscura del alma. A mí San Juan de la Cruz, igual por homónimo, ¿no? Juan Cruz y San Juan de la Cruz. Sí. Es que estamos muy cercanos, bueno, muy cercanos en el nombre, ¿no? No en ese nivel de evolución que él tenía, por supuesto. Pero sí que es verdad que en ese momento sucedió lo que sucede cuando el universo quiere guiarnos hacia el camino del reencuentro con lo que somos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que llegué al punto de saturación de sufrimiento. Ese punto de saturación de sufrimiento que coincide con la noche oscura del alma y que a la vez supone un rompimiento del ego, ¿no? De esa coraza que todos tenemos. Una noche de diciembre del 2010, pues mientras estaba durmiendo, bueno, pasó el dicho de que en un momento te cambia la vida. En mi caso no fue ni en un momento porque estaba durmiendo, entonces incluso dormido. Entonces me despertó, bueno, fue de repente un ruido ensordecedor en los dos oídos y brutal, que además yo sentía como si por dentro se me fueran rompiendo toda la parte del oído interno, tanto del izquierdo como del derecho, y con un ruido insoportable que yo pensaba que en unos minutos iba a desaparecer, pero que en cambio en absoluto fue así, sino que eso en el tiempo se mantenía igual, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a plantearme todo. Entonces aparece un síntoma en plena noche dormido. Supongo que ya habían ido pasando señales que no les damos cuenta, no les prestamos atención, ¿no? En tu vida, pero claro, aquello era como no puedo hacer, no mirarlo, no atenderlo, ¿no? Entonces hay todo el tratamiento médico que a ti dices, vale, sí, muy bien, pero aquí tiene que haber algo más, o sea, como en búsqueda de ese sentido que era para ti, porque al final otra persona lo va a vivir desde otro lugar. Para las personas, antes de continuar, porque yo sé muy bien qué es la noche oscura del alma, por haberla atravesado y no una vez, unas cuantas. Para aquellas personas que a lo mejor nos estén viendo, te estén escuchando, Juan, brevemente, ¿no? Que ya lo has mencionado, ¿no? Que San Juan de la Cruz ya habla de esto, pero tú que la has atravesado, ¿qué es para ti esa noche oscura del alma? Para que el que no sepa qué es, pues se puede hacer una idea. Mira, voy a intentar resumirlo.
La noche oscura del alma lo que te lleva es al despertar. Al despertar porque, en definitiva, el universo, ¿qué es lo que hace? El universo conspira para que tú recuerdes lo que eres. Despertar es recordar lo que somos, ¿no? Estamos todos en un gran olvido, nacemos desde el gran olvido de lo que somos y realmente el sentido de la vida, el por qué estamos aquí, es este, ¿no? Es recordar lo que somos. Y somos chispa divina, somos seres multidimensionales, divinos y eternos. Entonces, claro, para reconectar con esta esencia, primero hay que romper esa coraza, hay que desidentificarnos del ego y del personaje que hemos construido en base a una familia, a unos hijos, a un trabajo, que eso nada tiene que ver con lo que en realidad somos y con lo que en realidad hemos venido a hacer, ¿no? Entonces, yo te diría, y sobre esto luego podríamos profundizar mucho, que la gente igual confunde a veces porque piensa que el camino espiritual es el camino elegido por unos pocos místicos que van a un ashram a la India, Rishikesh, o que directamente hacen un retiro en su vida normal aquí en Occidente y se dedican a la contemplación, ¿no? Pero no es eso. El camino espiritual, donde además hoy en día creo que hay mucha confusión en este cambio de era, de Piscis a Acuario, con la New Age, todo esto. Claro, para mí, desde mi punto de vista, el camino espiritual es un viaje de autoconocimiento, de conocerse a sí mismo, de poder hacer consciente todo el inconsciente. Porque es ahora cuando yo sé que lo que sucedió en esos primeros 9 años de mi vida, eso marcaron todo lo que luego me ha ido sucediendo. Porque, como decía Carl Gustav Jung, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, que esos traumas que se quedan ahí instalados, esos luego nos van a volver en forma de experiencias para que seamos capaces de trascenderlos. Entonces, para mí, en esta pequeña introducción, esto sería un poco el despertar y de lo que yo me di cuenta con los años, haciendo bastantes trabajos, pero para mí es esto, ¿no? Va en esta dirección. La noche oscura del alma, muy resumido, y no todo el mundo la vive de la misma manera, evidentemente, pero es como es ese punto de inflexión en la vida del ser humano que ya nada vuelve a ser como era antes, o al menos no te vale. Empieza a no valerte, ¿no? Aquella estructura que te ha estado sosteniendo no te vale, como es una crisis, en el que lo has explicado muy bien, como que hay un choque que te hace abrir los ojos a una nueva mirada. Y luego cada uno va a recorrer lo que tenga que recorrer. A partir de ahí, Juan, vives una serie de vivencias, experiencias, haces cursos, haces formación para ti, evidentemente, para entenderte, para descubrirte, para quitar, ¿no? Ese lastre que llevabas, ¿no? Como bien has dicho, esa experiencia a edad tan temprana, cómo nos condiciona, ¿no? En la vida, que ya nada vuelve a ser igual y que es verdad que al no ponerle mirada, no ponerle atención, a no ponerle sanación, nos va condicionando en la vida de adulto, ¿no? Y en tu caso, pues se manifestó con ese síntoma en los oídos, Entonces, ¿qué haces? ¿Dónde buscas? O sea, por ejemplo, vamos a centrarnos, es que te quiero preguntar muchas cosas. Espera, termino un detalle solo. Sí, la noche oscura del alma lo que te permite es liberar a la mente para que se rinda, que se dé cuenta de que no es capaz de manejar la realidad y desde ahí es cuando buscas información desde esa necesidad. Porque si no nos acomodamos a esa zona de confort, que existe también un falso confort desde el miedo y te quedas. Entonces, la noche oscura del alma te permite eso, poder separar la mente para entonces buscar desde la necesidad. Entonces, para este momento que estamos viviendo, que hay tantísimas personas pasándolo con dificultades, con mucho miedo también, con mucha incertidumbre, que nos está tocando las bases más profundas, ya no a nivel individual, familiar, a nivel social, a nivel mundial. Claro, se requiere hacer esa primera acción que dices, ¿no? O sea, es que no va a cambiar nada, ¿no? Si uno no
aunque tenga miedo, no se mueve? Es que yo lo que hice, que es lo que me estabas preguntando, en ese momento empecé a buscar. Y para empezar a buscar, primero tienes que tener humildad, porque claro, si no hay humildad, no te cuestionas nada y en cambio eres un falso escéptico que desde la arrogancia cree tener la razón, no hay nada que hacer. Ya. El primer paso es es ser capaz de cuestionarte todas tus creencias limitantes desde un verdadero escepticismo basado en la humildad. Y entonces lo que hice fue justamente esto, ¿no? Me lo planteé todo y empecé a investigar en distintos maestros, por supuesto Jesús, que para mí es el número uno, y sobre todo siendo como somos de Occidente, pero también Buda o Tao y profundizando mucho en el hinduismo, en distintas religiones, en la psicología transpersonal, en la física cuántica, y fue leyendo un libro, Autobiografía de un Yogi, integré, no fue esto que das una comprensión intelectual, fue una certeza absoluta que me di cuenta que es así como funciona el universo. Y ya a partir de ese momento hice ya pues un profundo trabajo en, sobre todo, el tema de la mente, que creo que es vital, el entender que hay que saber manejar la mente, que los pensamientos son claves y que estamos siempre creando la realidad desde ese inconsciente. Por lo tanto, ese inconsciente que está alimentado de unos pensamientos que son ficticios e ilusorios son de los que tenemos que eliminarlos, purificarnos, sanarnos para este disco duro, una vez reseteado, volver a llenarlo de una información, pero una información ya distinta, que una persona adulta ya puede distinguir entre la que elige, no cuando éramos pequeños, que no nos podíamos cuestionar nada, ¿no? Entonces ahí ya... Pero ¿cómo se entra en esa limpieza de esas creencias limitantes, Juan? O sea, tú, desde tu mirada, desde lo que tú has vivido. Exacto. Mira, para poder limpiar todo ese subconsciente, es necesario amar lo que no te gusta de ti. Amar la oscuridad que hay dentro de cada uno de nosotros. Hay un mito, y el mito es que solo utilizamos una parte del cerebro, pero la realidad es que utilizamos el 100%. La cuestión es que el 95% es inconsciente y el 5% es consciente. Es lo del iceberg, que solo vemos la parte que aparece fuera del 5% y el 95% está sumergido dentro del océano. Entonces, claro, como lo que no vemos no nos lo creemos, no nos damos cuenta que en el inconsciente es donde se alojan todos los traumas, todos los bloqueos emocionales, pero además son bloqueos emocionales que no únicamente es un hecho muy traumático, No. una muerte, no, es muy sutil. Es el hecho simple, por ejemplo, de esto podríamos hablar mucho en relación al proyecto Sentido y demás. Si, por ejemplo, tu madre cuando se quedó embarazada quería niña en vez de niño, queda grabado en el inconsciente del bebé que van a nacer. Y por tanto, esa información que tú no eres consciente de que existe y que afecta a tu vida, eso es vital, porque el que tu madre quisiera que tú fueras niña, si luego fuiste niño, eso va a suponer que como tú le has dado validez, eso te lo has creído, se ha quedado grabado en tu inconsciente y eso va a generar falta de autoestima, que te sientas inferior a los demás, que veas que sucede una serie de experiencias en tu vida, porque hay que fijarse en lo que repite en la vida, y muchas veces vienen de traumas como este, como ser un hijo no deseado, como el gemelo perdido, como todo lo relacionado con el transgeneracional tan importante, porque vivimos en un universo cuántico, donde no hay pasado ni futuro, todo es un eterno presente. Y el inconsciente es esa nube donde se aloja todo esto. Entonces, para mí, es muy importante que las personas que quieran de verdad cambiar su vida, si son capaces de tener esa humildad, de hacer este viaje de autoconocimiento, pero primero
este proceso de sanación y de purificación para iluminar sus sombras, y sus sombras son todos esos traumas, pues a partir de ahí va a cambiar su vida y van a darse cuenta cómo se producen los milagros y cómo todo cambia. Y ya no solamente traumas de este tipo, que no tienen por qué ser grandes experiencias dolorosas, sino cosas muy del día a día, de la cotidianidad, sino también todas esas creencias que heredamos y copiamos a nivel cultural, religioso, social, por la zona geográfica en la que vivimos, que las tomamos sin darnos cuenta que las tomamos y que nos están realmente como bloqueando el paso para ser realmente quienes somos, ¿no? Porque a lo largo de nuestra experiencia creamos una imagen de nosotros mismos que realmente no está basada en lo que realmente somos, sino en lo que escuchamos desde fuera que somos, ¿no, Juan? Ten en cuenta que cuando nacemos somos un disco duro, somos un lienzo en blanco. Ese lienzo en blanco tiene que llenarse de información. ¿Y de qué información se llena? De la del entorno social, de la educación que se recibe, de tus padres, del lugar donde has nacido. Entonces, toda esa influencia hace que tú ya tengas unas creencias que ya de por sí son unas creencias limitantes. Entonces, claro, te tienes que cuestionar todo eso, porque eso es solo ego y solo está identificado con el ego. Entonces, hay que ser capaz de cuestionarse todas esas creencias. Pero un detalle muy importante, somos nosotros los que antes de nacer elegimos el lugar donde vamos a nacer, los padres que vamos a tener, qué experiencias determinadas vamos las que vamos a pasar, porque esto a nivel astrológico, en una carta astral, se puede ver realmente. En mi caso fue a los 43, casi 44 años, no por casualidad, es cuando Urano pasa por el retorno de Urano de nacimiento, por eso la crisis de los 40, no es un hecho casual, es que es un momento importante para que haya cambios en determinados ámbitos de tu vida, de forma que eso te ayude en tu proceso de conciencia, porque para lo que venimos es para evolucionar en conciencia, para aprender en sabiduría. No venimos para ser directores de empresa, ni para estar casados, ni tener muchos hijos, sino que para lo que venimos es para aprender en sabiduría, unas lecciones determinadas que ya previamente nosotros hemos querido que fueran esas. En esta película de la vida hemos creado todos los personajes alrededor y esta película donde somos guionistas, directores, ponemos el argumento para desarrollar una serie de experiencias. Pero en toda esa historia nos hemos perdido como en el fondo somos los protagonistas, pero nos hemos querido todo lo demás roles y nos hemos olvidado de que el actor principal o la actriz principal pues no aparece, ¿no? Entonces, para todas esas personas que no crean, ¿no? Que hay tantas personas que dicen, yo es que no creo, necesito ver para creer, que no creen en los temas astrológicos, ¿por dónde pueden empezar? Que sea algo más tangible, pero que también les invite a moverse, a hacer algún cambio en sus hábitos. Mira, lo primero que les diría es que, claro, nos queda luego mucho por avanzar, ya sabes. Sí, sí. Bueno, mira, yo lo primero que les diría a todas estas personas que tener una mente abierta. Hay una cuestión que es muy clara. En este cambio de era a Acuario, Acuario es un signo de aire. Lo que vamos a ver en los próximos 20, 30, 40 años es absoluta ciencia ficción. O sea, los avances tecnológicos, científicos, al ser Acuario es un signo de aire, como he dicho, y por tanto va a haber avances en tecnología increíbles. Vamos a conquistar el espacio. Claro que vamos a ir a otros planetas. Si hace 50 años nos hubieran dicho que íbamos a llegar a Marte, hubiéramos dicho que eso era impensable, cuando dentro de 20, 30 años habrá personas que vayan a trabajar a Marte para extraer minerales que luego se van a traer a la Tierra. Esto puede parecer ciencia ficción hace 50, 100 años, pero en cambio es la evolución hacia la que vamos, ¿no? Entonces necesitan ampliar la mente, estar abiertos.
en un universo que es cuántico. ¿Qué significa cuántico? Cuántico significa que todo lo imposible es posible, porque la teoría cuántica confirma a día de hoy, y esto lo saben los científicos en el planeta Tierra, en nuestro planeta, que fenómenos considerados como milagros hace 100 años, como por ejemplo la bilocación, el estar en dos sitios a la vez, es un hecho cuántico, que cualquier persona que consiga tener una evolución en conciencia y alcanzar esa conexión consigo mismo, como no solo Jesús, sino San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el Padre Pío, Yogananda, y tantos yogis, y tantos místicos, y tantos maestros que realmente han alcanzado ese nivel de conciencia y esa vibración, han conseguido tener las características intrínsecas de esa inteligencia divina a la que llamamos Dios. Entonces, yo lo que les diría es que tienen que abrirse un poco a que realmente puede haber otras realidades distintas y que tienen que abrirse desde la humildad. Y que cada uno empiece por lo que más le resuene, ¿no? Por lo que en ese momento de su vida le llame más la atención o quiera empezar. No hay un único camino, cada persona va a escoger un camino. Y tú escogiste el tuyo que te llevó, pues como estás diciendo, ¿no? A leer mucho, diferentes religiones, diferentes místicos, diferentes tal. Pero hay un evento también en tu vida, en el 2018 haces un viaje. Bueno, antes del viaje... Bueno, lo que me ayudó mucho fue el yoga, fue la meditación, fue el calmar la mente, fue el romper este nivel de estrés que llevamos en esta sociedad, es reducir la velocidad de los pensamientos. Al final, funciona la ley espejo, es decir, todo lo que vemos en la sociedad, la velocidad a la que va la sociedad no es más que un reflejo de la velocidad de nuestros pensamientos. Todo es reflejo de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí es muy importante saber controlar los pensamientos, vivir en el ahora, trabajar con herramientas tipo Ho'oponopono. Es clave porque siempre estamos en el pasado y en el futuro y el desgaste energético que eso supone es enorme y el desgaste físico, por supuesto, también. Entonces, yo todo esto fue lo primero que empecé a trabajar, el yoga, la meditación, herramientas técnicas. En el libro lo cuento todas las herramientas, he hecho todos los tipos de ejercicios para poder frenar la velocidad que tenía y desde ahí, una vez que puedes reducir la velocidad, puedes desde el silencio empezar a conectarte contigo mismo. Pero si no paras ese ritmo, es imposible, no puedes. Entonces yo diría que el primer paso sería reducir esa velocidad, parar un poco y entrar en silencio. Y desde el silencio ir fluyendo, ir dejando que podamos ir, perdón, es lo que tiene el directo, podamos ir a conectar con nuestra esencia. Una vez que yo hice esto, posteriormente, y esto lo digo también con toda la intención, lo voy a contar, porque es importante, porque dentro del mundo espiritual pues me he encontrado muchas cosas y mucho de todo, ¿vale? Hoy creo que me va a faltar tiempo, Mar, pero bueno. Bueno, vamos a ir haciendo lo que nos dé tiempo y luego ya veremos. Vale, muy resumido. Hubo un momento en el que me di cuenta cómo funcionaba todo y encontraba las respuestas a las grandes preguntas. En ese momento, lo que hice, y te lo digo con toda la sinceridad, porque justamente esto tiene que servir a otras personas, ¿vale? Yo quise que yo tengo un grupo de meditación, entonces vino una persona que nos iba a hacer una sanación y esa persona le pedí que me abriera la glándula pineal. La glándula pineal, no voy a entrar en muchos detalles, sexto chakra que está aquí, tenemos 7 chakras principales, a partir de los cuales vórtices energéticos. Bien, ahora entro a eso, pero me abrieron la glándula pineal, que es la que nos conecta con otros planos. A la semana siguiente de que me abrieron la glándula pineal, empecé a hacer viajes astrales conscientes.
pero más allá de los viajes astrales, de salir de mi alma, de mi cuerpo físico, de poder atravesar agujeros interdimensionales y aparecer en otros planos, en otros puntos del universo, algo realmente increíble, que yo sí sabía que esto era real, ¿no? Porque era consciente, había leído mucho e interiorizado mucho al respecto, ¿no? Con Lobsang Rampa y sus famosos libros de la túnica azafrán, el tercer ojo, pero bueno, mucho más allá de eso, cuando yo pude experimentarlo por mí mismo, me di cuenta de que todo lo que te estoy diciendo, de que la muerte no existe, de lo que pasa después, en fin, hablaríamos mucho de que era real. Pero aquí lo que pasó es que esos comienzos fueron difíciles porque conecté con planos que realmente hay muchos planos dimensionales y este es un tema muy peligroso. Y de muchas vibraciones, ¿no, Juan? Claro, entonces yo había recibido, lo resumo muchísimo en el libro, está muy bien explicado y no voy a entrar mucho más a este tema, lo voy a pasar un poco de largo, pero sé que hay mucha gente que lo sufre, entonces lo cuento por eso, por si luego alguien quiere que pueda aclararle algo. Yo recibí un profundo e intenso ataque energético de otros planos, muy intenso, hasta el punto de que yo no pensaba por mí, pensaba por ese otro ser y se produjeron una serie de experiencias extrasensoriales tremendas, tremendas hasta el punto de que estuvo en juego mi vida. Literalmente fue así, no voy a entrar en mucho más detalle. Lo que quiero decir es que no debemos de confundir el psiquismo con la espiritualidad y que no debemos de confundir la falsa espiritualidad con lo que para mí a día de hoy representa la verdadera espiritualidad, que es este viaje de autoconocimiento, ¿vale? Y hacer las cosas de manera responsable. Es decir, estás diciendo que es verdad que hay tanta oferta, hay tantas personas que te ofrecen servicios y creo que cuando una persona está en un estado de desesperación vital, de que quiere una solución, pues es verdad que pasan estas cosas. Entonces, yo creo que es también el momento y creo que ese mensaje, sin profundizar, es muy interesante en el sentido de vamos a hacernos responsables de nuestra propia salud, vamos a hacernos responsables de nuestra propia vida y pongamos en discernimiento, es decir, no todo vale, o a lo mejor no todo vale para mí en este momento, ya independientemente de que en general no todo vale, sino de en este momento de mi vida, ¿qué es lo que yo? Y siempre buscar referentes, o sea, que no de cualquier manera, pues mira, veo esto en internet y pues, ¿no? O sea, un poquito desde esta conciencia, ¿no? También yo creo que es un momento de conciencia y autorresponsabilidad. Y con esto no queremos asustar a nadie, ¿no? Pero sí invitar a hacer ejercicio de discernimiento y responsabilidad. Sí, realmente es así. O sea, yo, bueno, me he encontrado con muchas personas porque estoy con muchas personas y entonces, claro, he visto de todo, o sea, absolutamente de todo. Y el resumen sería que una persona que entra en la noche oscura del alma, que entra en ese punto de saturación de sufrimiento, que toca a fondo, tiene que tener mucho cuidado de en ese momento qué camino toma, porque no se pueden buscar atajos, sino que el único atajo que hay es el de que te responsabilices de tu propia vida, que no seas víctima de ti mismo ni de nadie más y que emprendas ese camino de dar luz a tu sombra a través de conocerte a ti mismo, a través de entrar en todos esos traumas, en todas esas heridas que tienes que sanar. Y a partir de ahí es como va a cambiar tu vida. Tu vida no va a cambiar porque vayas a alguien que te dice, a alguien que te haga una sesión y te sane. No, el trabajo de autoconocimiento es un camino de vida. No es buscar una meta, es empezar por las mañanas y agradecer a la vida por lo que tienes. Y es terminar el día y hacer un repaso de todo lo que ha sucedido. Y el auténtico trabajo verdadero es un trabajo interior. Lo que sucede es que este trabajo solo lo puede hacer uno
mismo. No puede comprar a un coach los próximos 25 años para que se lo haga, porque ya te digo, me encuentro en muchas situaciones. El otro día, por ejemplo, una chica joven de 16 años y me dice, no, yo odio, me lo dijo así, odio a mi madre. Y le dije, aquí es donde tienes el gran problema de tu vida. O sea, el viaje de tu vida va a ser que tienes que amar a tu madre, tienes que abrazar esa sombra, tienes que saber de dónde viene ese origen, ese trauma. Pero Juan, fíjate, 16 años has dicho. Sí. Es que es un adolescente. Claro. Entonces fíjate, o sea, que diría, se podría decir, bueno, claro, es que es adolescente, es normal que odie a su madre, pero es que hay un mensaje mucho más profundo y toca acompañar también a estos sentimientos de estos jóvenes, porque si no se sienten muy perdidos y como muy en contradicción, ¿no? Odio a mi madre, pero claro, es mi madre, entonces ahí nos perdemos mucho. Mira, están saludando desde, Anto, mi querida Anto, desde Argentina. Hola, nos saluda, buenas tardes. Anto es una amiga de Argentina que no nos conocemos, pero como si nos conociéramos. Merche Martínez también, otra amiga, buenas tardes. Bien. Haces todo ese proceso en el que primero buscas a través del yoga y la relajación, aquietar ese ruido mental. Yo creo que las chicas que están aquí, que han saludado y los que nos puedan ver, van a entender muy bien, ¿no? Eso que dices, ¿no? Ese ruido mental que estamos siempre planificando para el futuro o todo lo que no hice ayer o en el tema emocional, ¿no? Y tú tienes una experiencia, ¿no? Que te abre a una nueva dimensión de experiencias muy fuertes y muy heavies. Y después de todo esto, ¿qué sucede? Después de todo esto, no por casualidad, porque, como sabemos, la casualidad no existe. Hay que saberse las 7 leyes universales, muy importantes. Una de ellas nos dice, el principio de correspondencia, somos 100% correspondientes con todas las personas, circunstancias y situaciones que atraemos a nuestra vida. Y entonces, en este momento de mi vida, llega una persona que en Logroño iba a dar una charla de la influencia del pensamiento en nuestro campo bioenergético. Voy a la charla y conecto con esa persona. Le pido consulta y a partir de ahí, lo resumo muchísimo, a partir de ahí iniciamos un camino seguimos siendo muy grandes amigos, pero un camino de 2 años juntos, donde él se convierte durante ese tiempo solo, porque cada uno tiene que aprender a ser su propio maestro. Se ha acabado ya la época de los maestros, tú eres tu propio maestro, pero sí que él me ayudó muchísimo durante 2 años en un trabajo al más puro estilo Karate Kid, de maestro donde hacía todo lo que me decía. Entonces estuve 1 año, yo que soy de dormir, levantándome al amanecer, mirando a qué hora amanecía durante casi todos los días del año, salía de mi casa 1/4 de hora, 20 minutos buscando por todos los sitios el amanecer, haciendo el sun gazing, hasta que al final estuve hasta media hora seguida mirando al sol, solo en ese momento, y mucho cuidado cómo se hace también, que no hay que hacer tonterías. ¿Para qué? Para llenarme de esa energía vital, de esa fuerza del sol, para que me ayudara en mi camino. Y resultó que esta persona era un chamán. Y entonces él me introdujo en el camino del chamanismo. Con él empecé a hacer inipis, temazcales en México. Esto resumo mucho, son cabañas de sudor donde entras y con unas piedras ancestrales, ancianas, que fuera en una fogata luego se meten dentro. Bueno, y con unas, se les añade un agua que ha estado macerando con hierbas sagradas y a partir de ahí estamos hablando que el inipi es el ritual y la ceremonia más ancestral que existe en la Tierra. Y ahí suceden muchas cosas. En mi caso, lo que sucedió es que empecé a conectar con un animal mío de poder, el tigre, de una forma para mí muy sorprendente. El primer día, la primera noche que vi a mi tigre, le dije a mi chamán, oye, esto de ver al tigre no es muy normal, ¿no?
me dice, hombre, todo el mundo no va todos los días viendo tigres, ¿no? Es verdad. Este tigre me acompañó durante 2 años. Yo estuve con los chamanes en Patagonia haciendo retiros muy intensos, haciendo trabajos mentales muy intensos, liberando miedos, desbloqueando los miedos. Allí hicimos carreras, nos hicieron una carrera que a nivel chamánico es muy importante, se llama Darsam, en la que te tapan los ojos y a través del bosque y atravesando un río a ver quién termina la carrera y quién gana, ¿no? Y, bueno, trabajos muy potentes hacían. ¿Para qué? Para liberarte de los miedos, de los bloqueos. Trabajamos mucho también con el tema transgeneracional. Yo me acuerdo que la primera vez que entré en la cabaña de sudor, era como si literalmente me estuvieran quemando en una hoguera. Y en cambio ya la segunda vez no. Ahí suceden muchas cosas. Y ahí fue un trabajo muy profundo y muy intenso. Lo único que quiero decir respecto a este tema, porque te digo, hay mucho para hablar, entonces no quiero tocar un poco todo, es que no quiero que nadie tampoco confunda el tema del chamanismo. Hay mucha confusión con el chamanismo. He visto también muchos casos que se han autodestruido su vida por buscar atajos, hay en el chamanismo también mucho business, mucha gente que te organiza tomas de ayahuasca a fin de semana como si vinieras aquí a La Rioja a hacer un viaje turístico de bodegas un fin de semana. Y para mí, respetando la sabiduría de la ayahuasca, yo la ayahuasca solo la haría en una selva como el Amazonas, con los Yokara o en determinadas tribus indígenas aisladas de todo el entorno, donde de verdad tienen esa sabiduría dentro de ellos. Pero lo demás, yo me mantendría al margen, porque ya te digo, conozco también bien, porque yo lo he experimentado, ¿no? No el tema de la ayahuasca, sino el ir a otros planos. Entonces, hay que saber muy bien lo que se hace y para qué se hace. Y yo a día de hoy lo que diría es que hay que hacer el viaje que hemos comentado anteriormente, no el del atajo, sino el de camino a lo largo de una vida. Y también un poco el preguntarte el para qué quiero hacer esto, ¿no? Porque al final también nos quedamos con lo que nos dicen los demás, porque a mí me llegan clientes, no, es que a mí me dijeron una vez que yo soy esto, que yo tengo la energía así, y al final nos acabamos creyendo al otro y olvidamos que la que más sabe de una misma, aunque crea que no sabe, o sea, el no saber también es saber, ¿no? Cuando tú te preguntan algo y dices, pues es que no sé, ¿no? Pues eso es saber que en este momento de tu vida no tienes claridad, pero eso no significa que no te conozcas. Entonces, pues bueno, ¿no? Invitar también a que no se crean absolutamente a nadie y que un poco pongan en barbecho interno, ¿no? En reflexión interna, qué es el para qué quiero hacer esto. ¿Para qué? ¿Con qué sentido, no? Entonces, todo esto, Juan, que tú vives experiencias realmente intensas y poderosas, porque... Muy intensas y muy poderosas que ya figuraban en mi hoja de ruta, en la carta astral y que estaba escrito en las estrellas. Pero que también pueden tener una doble cara y llevarte por otros derroteros, ¿no? Que al final yo creo que cada uno acaba viviendo la experiencia que ha venido a vivir, sin más. O sea, nos podemos poner aquí y echar las manos a la cabeza, pero si confiamos en que hay un plan divino, ¿no? Como muchas personas dicen, pues, ¿qué hay fuera, ¿no? De ese plan divino? O sea, es como esa paranoia un poco de... Entonces, Juan, todo esto que tú vives, ¿qué impacto tiene en tu vida profesional, en tu vida personal, en tus relaciones? ¿Cómo va encajando toda esta nueva mirada de ti mismo, de la vida, del Pues universo? de una forma, bueno, ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida en el sentido de que yo soy otro. Yo he muerto para renacer como una persona nueva, que al final es de lo que se trata. ¿Y esto qué ha cambiado? Pues ha cambiado en todos los sentidos. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, me preguntabas a nivel profesional. Y a nivel profesional, bueno, tengo responsabilidad sobre una serie de personas y para mí es muy importante los valores humanos. Es muy importante tener motivadas a esas personas. Es muy importante ayudarlas a que el mundo laboral les sirva para cada día ser un poco mejor, para que... es muy curioso porque en el momento que tú empiezas a trabajar los valores humanos dentro del mundo de la empresa, en el momento que empiezas a trabajar esa energía
que sabes manejarla, que encuentras esa motivación desde el equilibrio y no desde el látigo de algunos empresarios, cuando de verdad consideras al ser humano que hay detrás de ese trabajador, que es un ser humano igual que tú, que el que tú desempeñes un papel de director, de empleado, de señora de la limpieza o de presidente del gobierno, a mí me da exactamente igual. Para mí son seres humanos, todos exactamente chispa divina, y por lo tanto hay que tratarlos a todos exactamente igual. Cuando de verdad se demuestra el grado de evolución que tiene una persona, es cuando le das poder. Porque cuando no tiene poder, es muy fácil, pero cuando le das poder, es ahí cuando tiene que demostrar todo lo que lleva consigo, ¿no? Entonces, el poder trasladar de una forma tan simple como el hecho de que si tú ves que una persona es un buen trabajador, es una persona que está rindiendo bien, honesta, que no tienes que estar esperando tú a que te pida un aumento de sueldo. Eres tú el que tienes que tomar la iniciativa y decirle, te aumento el sueldo porque te lo mereces. Eres tú el que tiene que decirle a los empleados, como es el caso, vamos a trabajar solo en horario continuo de mañana, en este caso, los que estáis en esta sección, porque de esta forma vosotros vais a estar más a gusto, vais a ser más productivos, vamos a estar todos mejor. Nadie tiene por qué trabajar 14 horas al día, nada más que para que te vea el jefe y te haga la pelota, para que luego te ascienda de puesto. Es todo este tipo de consideraciones que todavía están muy enmarcadas y muy encasilladas en nuestro mundo laboral, que vamos a hablar de la mujer, que para mí la mujer es lo más maravilloso que hay en el planeta Tierra. O sea, es esencia pura, divina, esa intuición, ese hemisferio derecho y el mismo trato exactamente para todos. Es tanto lo que podríamos hablar en relación a eso, pero era unas pinceladas del mundo laboral y en el mundo personal mío, en relación con mi familia. Por supuesto que también ha cambiado mucho absolutamente en el sentido de yo ser más consciente de cada día, autoobservándome mis pensamientos y yo como ser de luz, todos somos seres de luz, pero todos tenemos nuestra parte de oscuridad. El que viene con la túnica blanca, con la barba, que ha estado en Rishikesh y que es un iluminado, también tiene su sombra. Mucho cuidado con todos los iluminados que también tienen su punto de sombra. Entonces, sois vosotros los que tenéis que encontrar vuestra propia iluminación y los que tenéis que encontrar. Entonces, yo, esta sombra mía, pues por las noches, también todos los días la repaso para, en ese trabajo de autoobservación y autoconciencia, ir mejorando cada día como ser humano. Porque yo solo he despertado y solo estoy en el camino, nada más. Y también me parece interesante, ¿no? Cuando hacemos ese camino de autoconocimiento, de descubrimiento, de conectar con la maestría interna, no solamente nos vale a nosotros, sino que cuando vamos fuera y la compartimos, como tú bien estás diciendo, bien en el ámbito laboral, has tocado temas súper interesantes, ¿no? Que solamente se pueden llevar a cabo desde la conciencia, desde el comprender que aquí estamos para apoyarnos, para hacernos todavía más grandes todos. Y claro, en el mundo laboral es muy difícil, ¿no?, encontrar esa conciencia, especialmente lo que hablábamos antes, ¿no? Esa exigencia de la productividad, de la competencia, pues claro, es incompatible con la conciencia, ¿no? O tiene que integrarse todo. Y luego también como tu propio trabajo personal de mirar tu sombra, que muchas personas interpretan la sombra o la oscuridad como algo negativo, como algo malo, como si fuera externo a mí, ¿no? Y es cuando yo la abrazo, cuando le pongo luz, también te permite mejorar las relaciones familiares, amistad, ¿no? Cualquier tipo de relación que tengas, ¿no? Porque también es capaz de ver la sombra del otro y decir, pues él como yo, ¿no? Y yo como él. Es que sucede una cosa, porque es curioso. Como he dicho antes, el camino espiritual solo lo puede hacer uno, es un trabajo interior. Pero ¿qué ocurre? Que paradójicamente necesita de los otros para poder hacerse el camino. Decía Jiddu Krishnamurti, la única relación auténtica y verdadera que tienes a lo largo de la vida es la que mantienes contigo mismo. El resto de relaciones no es más que un juego de espejos y proyecciones. ¿Pero qué ocurre? Que ese juego de espejos y proyecciones es fundamental para que confrontemos nuestro ego. Y nuestro ego lo confrontamos a través del otro. Entonces,
el mundo exterior nuestro no son más que todo pantallas y reflejos de algo que hay dentro de nosotros que tenemos que solucionar, que tenemos que sanar. Entonces, esto es lo que te pasa, esto es lo que te cambia la vida, porque conviertes el papel de víctima en el papel de responsabilizarte de tu propia vida. Eso es. Y vamos ahora a profundizar un poquito más. ¿Todo esto decides en un momento o se te dice, se te muestra que tienes que compartirlo? Que no vale solo con aplicarlo en tu entorno laboral, personal, te dicen, no, Juan, esto se tiene que hacer más grande. Sí, exactamente fue así. Es muy curioso, en el libro lo cuento, bueno, la verdad que es muy gracioso, yo diría que muy gracioso, porque, bueno, sí, en momentos determinados, pues, bueno, tengo ciertas conexiones, ¿no? Y la cuestión es que ya anteriormente, porque yo también me llegan imágenes y me habían llegado imágenes de un libro abierto, ¿no? Hace ya varios años, yo no lo entendía. Pero cuando ya llegó el momento de la verdad, me acuerdo que le pregunté al arcángel Miguel, digo, pero bueno, si de verdad tengo que escribir un libro, quiero que se me aparezca una imagen por la noche, con los ojos cerrados, muy clarita. O sea, pediste muy concreto. Sí, porque los mensajes me los habían mandado de mucha manera y yo no quería escribir ningún libro. Porque lo de escribir no se me daba bien aparentemente, porque uno tiene que ser capaz de lanzarse al vacío para descubrir sus habilidades, sus dones, sus talentos, conectar con su esencia. El caso es que, efectivamente, yo creyendo, porque le digo, si yo no recibo ninguna imagen de nada, olvídate de mí. Yo no escribo el libro, porque yo no sé escribir. Lo tenía muy claro, pero esa noche y porque el arcángel Miguel para eso, con el propósito de vida, es cañero. Sí, es claro, es claro. Y durante 7, 8 días seguidos, todas las noches, 4 o 5 imágenes de libros, confirmándolo por otros medios también, y efectivamente ese libro luego se sucedieron muchas sincronicidades muy bonitas, con plumas, bueno, maravilloso. Y ese libro, pues sí, después de 2 años y medio, pues salió a la luz, ¿no? Salió a la luz y ahí cuento con todo detalle, pues mi experiencia de vida, ¿no? Desde el momento en que nací hasta prácticamente el día de hoy, sí. ¿Cómo se titula tu libro? Diario secreto, porque en su momento era secreto, claro. Yo me iba apuntando en un diario todas las experiencias increíbles que iba teniendo, sin pensar que eso luego iba a ver la luz. Porque ahí cuento, porque yo me hice la carta astral para intentar entender qué estaba sucediendo en mi vida, porque era un estado de locura total. Todas las conversaciones que mantengo con mi chamán, todo aparece también de forma textual. Bueno, muchas cosas, todas las experiencias que tengo y hasta el momento de hoy, sí. ¿Cuándo lo lanzaste? ¿El año pasado fue? Bueno, justamente el 21 de diciembre del 2020. El 21 de diciembre del 2020, bueno, se dice que es el cambio de era de Piscis a Acuario. El tema de los números es muy importante. Ya te he comentado, yo hago también el tema de numerología. La numerología es algo mágico y maravilloso. Recomiendo a todas las personas que se hagan su estudio numerológico y que aprendan sobre sí mismos, sobre su energía, sobre la herida que viene de alma de la madre, del padre. Bueno, es maravilloso porque te cuento solo un detalle. Cuando yo hice mi primer curso de numerología con todo este magnum de historias para dar comprensión a todo. Y mi sorpresa enorme es que estoy ahí sentado tan tranquilo y me dice la persona que daba el curso, terapeuta, y también Juan Cruz, dime tu fecha de nacimiento. Digo, sí, tal. Y él se mete los datos y sale un diagrama tipo árbol de la vida con muchísimos números. Y lo primero que me dice, 2 cosas. Solo 2. Me podía haber dicho que te gusta salir, que te gusta la naturaleza, pero lo que me dijo fue 2 cosas tan increíbles y sorprendentes que puede dar lugar a que la gente piense un poco, ¿no? Porque esto mismo me lo habían dicho 3 meses antes. Me dijo, oye, tú eres un hijo no deseado.
y tú tienes gemelo perdido. Digo, ¿cómo que yo soy un hijo no deseado? Digo, pero ¿me estás tomando el pelo? ¿Tú ves esto aquí con lo de los números? Y claro, y ahora sí comprendo bien todo, pero en ese momento no. Pero tenía la mente abierta. Lo que más limita la evolución del ser humano es aferrarse a un sistema de creencias. Y yo eso sí que es verdad, nunca lo he hecho. Entonces tuve esa humildad y dije, es imposible que esta persona me diga esto. Y entonces entró y me dijo, ¿cuántos años te llevas? ¿Tienes hermanos? Digo, sí. ¿Cuántos hermanos? Digo, una hermana. Vale. ¿Cuántos años te llevas con tu hermana? Digo, 13. Me dice, ¿no te das cuenta que hace 13 años no es normal? O sea, hace 50 y pico años no es normal que te llevaras 13 años con tu hermana. ¿Qué pasó? Digo, bueno, ahora que lo dices, nunca me lo había planteado, pero es verdad. Mi madre me tuvo porque ella, por un problema de salud, en aquella época se recomendaba quedarse embarazada para limpiar la sangre. A nivel subconsciente o inconsciente, no voy a entrar al detalle que tú lo conoces mucho mejor que yo no soy psicólogo, pero a nivel inconsciente, fíjate la importancia que tiene, que se queda grabado en el inconsciente del bebé, que en este caso era yo, que mi madre no me quiere tener por fruto del amor, me quiere tener porque... Como su salvador. Claro, por un problema de salud que tiene ella. Y dices, no, pero si tu madre te quiere mucho. Gente que se ha leído el libro y me dice, pero hombre, ¿cómo puedes decir esto? Si tu madre te quería muchísimo. Claro que me quería muchísimo y me sigue queriendo muchísimo. Uña y carne, éramos uno y somos uno. Pero no tiene nada que ver. A mí a nivel inconsciente me da una creencia en forma de trauma, como si fuera un ADN emocional, que ¿cuál era? Mi madre me ha tenido porque para sanar ella su salud. Fíjate qué detalle. Y esto me salió a través de la numerología. Y a partir de ahí me cambió también el chip. Empecé a profundizar muchísimo en numerología, en psicología transpersonal, en constelaciones familiares. Me apasioné por algo que es pura magia, que es divino, que es maravilloso y que es un trabajo fantástico. Y que no deja de ser una información, que no es predicción, que no es adivinación, simplemente es una información que te dan, que hay mucha información de esa que te resuena, que dices, ostras, esto siento que es verdad. No es que creo, las sientes como certeza, ¿no? ¿No te pasó esto, Juan? Que es como, no entiendo muy bien cómo, pero siento que es verdad para mí. Pero el tema es mucho más profundo para quien nos está escuchando. Claro que no es adivinación, pero hay un tema muy importante. Si por el motivo que sea, fíjate hasta qué punto, y os pongo solo un ejemplo. Sí, y eso se puede ver además con la numerología, es que es maravilloso. Si imagínate que tu abuela, y eso se corresponde con un número determinado del día de nacimiento, no el ejemplo que te voy a poner, sino el fondo de este ejemplo. Si, por ejemplo, tu abuela maltrató a tu abuelo y ella no fue capaz de esa situación revertirla y se mantuvo así toda la vida, ese trauma de la abuela se queda grabado en el inconsciente familiar y tienen que venir las generaciones siguientes para sanarlo y para integrarlo. Y esto es así. Pero ¿qué ocurre? Que si viene un alma en esta vida a hacer ese trabajo, porque aparece en el propio número, porque es que es vibración, viene a hacer ese trabajo y ¿qué ocurre? Importantísimo. Y esto no es adivinación, es entender cómo funciona el universo. Lo que sucede es que como ese trauma está grabado en el inconsciente familiar, hay que sanarlo. ¿Y cómo se sana? Trayendo a tu vida experiencias que repitan ese patrón para que lo puedas sanar. Entonces, vas a traer a tu vida una pareja que te maltrate para que te des cuenta, lo hagas consciente, lo sanes, crezcas en autoestima y desde ahí seas capaz de esa situación revertirla y luego traer a tu vida esa persona que es la que tú quieres. Y esto no es adivinación, esto es comprender y comprender cuál es el sentido de la vida y para qué estamos aquí. Y que todo tiene un para qué, ¿no? A lo largo de cada experiencia, en constelaciones familiares también se ve mucho todo eso, ¿no? Cómo se repite, ¿no? De generación en generación, hasta que hay en una generación un miembro de la familia que se planta y dice, yo quiero mirar esto, ¿no?
y empieza a hacer crecimiento personal, talleres, numerología y un montón de cosas. Juan, 1 hora hablando llevamos, parece que nada. El libro, el diario secreto de mi despertar, me ha gustado mucho eso de, es que inicialmente era mi diario secreto, ¿no? Porque claro, cuando uno empieza a hacer su registro, ¿no? De sus procesos, de cómo se siente haciendo esto, haciendo lo otro, pues no cuenta, ¿no? Que eso se va a desvelar y se va tal, ¿no? Que es como personal, ¿no? Entonces, tu libro está disponible ya. Cuéntanos un poquito. Aquí os estoy poniendo el correo electrónico de Juan para que contactéis con él si le queréis hacer alguna pregunta o alguna consulta, o porque Juan hace también pues algunas sesiones de diferentes técnicas. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Juan? Bueno, está editado con la editorial Europa y en cualquier caso, simplemente entrando en internet y pones diario secreto y despertar, ya la primera línea te lleva a la compra del libro. Es muy simple. En librerías se podrá encontrar, pero lógicamente habrá que pedirlo porque es de la editorial Europa y el distribuidor, bueno, en España es Cal Málaga y si no, pues editorial Europa, ¿no? Y en internet sería, ya digo, poniendo Diario Secreto de mi Despertar, ya aparece directamente el libro. Si no, cualquier duda, ¿no? Te pueden escribir al correo electrónico y tú les puedes contestar. Y por supuesto. Es decir, yo estoy abierto a todas las personas. No tengo redes sociales, sí, lo sé. Soy un ser un poco raro, extraño, porque en esta vida no tener redes sociales, ¿no? Es como un poco raro. Sí, en estos momentos, pero bueno, son decisiones personales. A día de hoy, por lo menos, hoy no tengo, ¿no? Entonces, la única forma de contactar conmigo es a través del correo electrónico y yo, vamos, encantado y ningún problema. Bueno, pues hasta aquí la charla contigo, Juan. Soltando lastre, el despertar interno, porque no puede haber ese despertar interno si no quitamos esas capas, llámense creencias limitantes, patrones mentales, bloqueos emocionales, historia familiar, todo eso a lo que cada uno va accediendo para entrar en esa maestría interna de la que tú hablabas. Quizás toca atravesar alguna noche oscura del alma, no se sabe. Y lo que sí me gustaría es que no se camina solo nunca, ¿verdad, Juan? En absoluto. Estamos siempre muy bien acompañados, aunque a veces no nos lo parezca, pero es importante que las personas que están escuchando tenéis que confiar en vosotros, tenéis que honrar vuestro propósito de vida, tenéis que aumentar vuestra autoestima. El problema de la humanidad es la falta de autoestima, es un problema emocional. Tenéis que invertir tiempo en vosotros mismos y tenéis que confiar en la vida. Yo te doy las gracias, Mar, por darme esta oportunidad que me has brindado de poder charlar contigo y comunicarme con todos tus oyentes. Pues para resumir, en 3 palabras, 3 pilares que puedan invitar, inspirar. Hoy escuchaba a Sergi Torres en una de sus ponencias aquí en el Teatro Goya de Barcelona y hablaba de que las personas que han hecho algo, que llevan a cabo una tarea y la comparten, simplemente es para que cada uno se inspire y lo haga a su forma y no copiando. Entonces, 3 palabras, me ha parecido súper interesante, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? Actualmente creo que estamos en ese momento planetario y de humanidad, de que cada uno descubra cuál es su propósito de vida y este tema también siempre es, pero es que yo no sé cuál es mi propósito de vida. Pues quizás vivir tu vida, ¿no? De manera consciente. Es que hay muchas personas que creen que el propósito de vida es una misión de dar la vuelta al mundo y de dar charlas a millones de personas y tener esa trascendencia que a veces puede estar confundido, ¿no? Ese propósito con un tema de ego espiritual. Muchas veces el propósito de vida es hacer feliz a las personas que tienes alrededor. Muchas veces el propósito de vida es amarte a ti mismo.
es aumentar tu autoestima y es vivir desde la conciencia y desde la divinidad que tú eres. En muchas ocasiones ese es el propósito de vida. Es cierto que unas pocas personas vienen para hacer un trabajo distinto, pero en cualquier caso, hasta esas personas, su propósito de vida es tomar conciencia de lo que son, nada más. 3 palabras para resumir. Se necesita autoamor. Yo diría, ámate a ti mismo, porque no puedes amar a los demás, no puedes ayudar a los demás, no puedes hacer nada por los demás. Yo diría, amor, autoestima y responsabilidad. Y compromiso con tu vida. Sí. Sin el compromiso no se acaban las tareas. Exacto, exacto. Mucho compromiso, disciplina, requiere también de perseverancia, de constancia, pero básicamente lo que hemos dicho. Pues hasta aquí hemos llegado en Galletas de Vida. Gracias, Juan, por tu tiempo tan generosamente compartido. Y a ti que nos has visto, nos has escuchado o quizás nos veas en diferido, decirte que esta charla queda aquí grabada en Facebook y en unas horitas estará en mi canal de YouTube, Mar Clarós, igual que el resto de Galletas de Vida de esta temporada y de la anterior. Puedes ver cualquier tema, cualquier invitado que han estado aquí, igual que ha estado hoy Juan. Y hasta aquí hemos llegado. Buen fin de semana, feliz semana. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mar.